Muy buenas noches a todos. Es un gran gusto para mí otra vez poder tener esta maravillosa oportunidad de compartir la palabra con ustedes. Estoy más que agradecido con Dios que nuevamente tengo un mensaje que Él me ha dado para ustedes. Es súper lindo porque realmente no es solo para ustedes, uno es el primero en recibirlo y en aprender, honestamente. Yo creo que la palabra de Dios siempre uno puede verla con los ojos correctos, con los ojos nuevos, para que siempre te enseñe una vez más. Así que estoy más que emocionado de estar aquí con ustedes. Gracias por conectarse una vez más. Y bueno, vamos a ir directo a la palabra. Partiendo, si les parece, de que el mensaje de esta noche está conectado a los últimos dos mensajes que el Señor me ha dado para ustedes. Si no los has visto antes, puedes ir al historial en las redes sociales y vas a encontrarlos ahí. El primero, si te recuerdas, y si estuviste aquí conectado, puedes darle ahí una manita o un sí estuve. Es la enseñanza de la pesca milagrosa. Si te recuerdas, la enseñanza de la pesca milagrosa y cómo la historia de Jesús cuando va a la barca, etcétera, ¿verdad? Luego de eso, la importancia de esa enseñanza, como él involucra a Pedro y a los que estaban con él, y luego ellos, gracias a que estuvieron atentos y diligentes a hacer lo que el Señor les pidió una vez más, fueron unos de los elegidos de los 12 apóstoles. Si se recuerdan, en la última enseñanza les comenté que tenía que ver con ese momento justo posterior a que el Señor venía de orar en una montaña y al bajar eligió a sus 12 apóstoles. Pero luego de elegir a los 12 apóstoles, se pone en una planicie junto con ellos y con toda una multitud que lo estaba siguiendo. Y esta última enseñanza tenía que ver con el mensaje que Jesús le da a todos quienes le escuchaban. Y yo les decía que todos ustedes y yo somos parte de todos los que en ese momento le escuchaban y ahora todavía le seguimos escuchando. Y justo en el principio de esa enseñanza les decía que antes de esa enseñanza, Él dio una enseñanza para sus discípulos. Y miren, aquí justamente es donde empieza la revelación de esta noche. Es bien interesante porque cuando lo leí en esa primera oportunidad, yo sentí que la parte de los discípulos realmente no estaba dirigida también a nosotros. Pero luego, cuando leía la palabra un poco más y un poco más, me di cuenta de algo muy interesante. Y eso es que los apóstoles y los discípulos no necesariamente eran las únicas mismas personas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la elección de los 12 apóstoles previo a esta charla de Jesús con toda la multitud no necesariamente quería decir que el mensaje que luego dio a los discípulos eran solamente para los mismos 12 que antes eligió como apóstoles. Hay una diferencia entre todas esas personas donde tú y yo nos incluimos en aquella enseñanza, porque todas estas personas efectivamente iban para oír el mensaje, para escuchar la palabra, para recibir un milagro, para obtener poder incluso al tener la oportunidad siquiera de tocar al Señor. Pero luego me di cuenta que también nosotros podríamos encajar en la parte de los discípulos. Sí, exactamente. Un seguidor o un oidor, como en ese momento nos pudimos ver, es algo que sí podemos ser en algún momento. Estamos como escuchando la palabra, queriendo ver qué alcanzamos, pero siendo un discípulo, somos esas personas que imitamos, que seguimos a Jesús, que tratamos de poner en práctica aquello que Él nos enseñó. Es decir, que podríamos quedarnos siendo unos oidores, incluso podríamos recibir un milagro y ser como uno de los 10 samaritanos que se recuerdan que recibieron milagros, pero solo uno volvió y prácticamente fue su discípulo. No se fue con él, pero estoy seguro que predicó sobre aquel milagro que había recibido. Y mucha gente se enteró de Jesús por el gran amor que él sintió al recibir ese milagro. Él estuvo agradecido. Así que nosotros podemos ser discípulos si ponemos en práctica, si compartimos lo que recibimos en estos mensajes que miércoles a miércoles están llegando a nuestro corazón. Podemos ir y compartir con los que tenemos alrededor.
Entonces, sí calificamos en esa parte donde dice discípulos. Y aquí es donde está la enseñanza. Vamos a leer en Lucas 6, a partir del versículo 20. Y dice: y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y miren qué interesante. Vamos a parar un segundito ahí. Dice que le habla, voltea sus ojos y le habla a los discípulos. Y ahí era donde yo les decía, yo pensaba en aquellos mismos 12 que eran sus apóstoles. Pero no, habían muchos en esos que escuchaban que ya hacían, seguían y ponían en práctica las enseñanzas de Jesús. Y les dice: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y aquí es donde empieza la enseñanza, la parte más importante. Quiero que pongas mucha atención. Le dice bienaventurados. Y aquí es muy importante entender la diferencia entre bendecidos y bienaventurados. Y vamos a partir de ahí. Bendecido, muchas personas asocian la palabra bendecido con la prosperidad. Asocian la palabra bendecido con tener mucho, con tener salud, con tener trabajo, con tener dinero, creyendo que esas cosas que vienen hacia tu vida, y sin duda son por el favor y la gracia de Dios, son las bendiciones mismas. Pero realmente las bendiciones son algo menos material. Las bendiciones son el favor, son la gracia, son la misericordia de Dios en tu vida, que acarrean todas las otras cosas. Es decir, al tener el favor y la gracia de Dios, tienes la bendición. Tienes favor para muchas cosas que probablemente no estén asociadas siempre con el dinero o con una prosperidad material. Entonces, es importante entender claramente que la bendición es algo más espiritual, es algo que viene de parte de Dios sobre tu vida y que permite que alcances otras cosas. Amén. Y luego, bienaventurado. Recuerden lo que dice la palabra. Bienaventurados vosotros los pobres. ¿Qué es bienaventurado? Pues bienaventurado, lo voy a leer porque hice una búsqueda para entender y poder explicar mejor esta parte. Y dice: en general, una bienaventuranza está constituida por una expresión del hebreo asre o el griego makarios, que se puede traducir como feliz o dichoso. Entonces, ¿quiere decir que si eres bendecido, eres feliz? Probablemente eres bendecido y tienes favor y gracia de parte del Señor. Y probablemente esto va a acarrear bendición a tu vida. Pero la bienaventuranza es una consecuencia de la bendición, o es una doble bendición sobre tu vida. Cuando eres bienaventurado, eres feliz. Y la felicidad tampoco está asociada a los asuntos materiales o de la abundancia material en tu vida. Déjame leerte esto. Dice: la expresión bienaventurados implica idea de dichosos, felices, alegres, que es la forma de traducir correctamente las 55 veces que se emplea solo en el Nuevo Testamento. Usa la escritura original la palabra makarion, que es bienaventurado, y solo en Lucas y Mateo, que justo son los dos libros que voy a compartir hoy, o bueno, fracciones de estos dos libros, tienen 24 de estas 55 veces. Entonces, si recordamos que bendecido es este favor y gracia, esta misericordia que hay sobre tu vida, y entendemos que bienaventurado es ser feliz, tener gozo, entenderás que número uno son dos cosas diferentes, y número dos
probablemente sí estén asociadas, pero una duplica o multiplica a la otra. Cuando eres bienaventurado, tienes una felicidad que sobrepasa cualquier situación material. Simplemente no es el dinero, simplemente no es la estabilidad económica, simplemente no es ni siquiera la salud, ni siquiera la abundancia. Porque probablemente estarás diciendo, ¿cómo vas a creer que no voy a ser feliz teniéndolo todo? Es probable que seas feliz teniéndolo todo, pero esa no es la felicidad. Probablemente estás dependiendo tu felicidad de lo material, pero la bienaventuranza viene de esa felicidad que tienes de estar relacionado con Dios, aún no teniendo todo, aún no teniendo hasta la salud, aún no teniendo la abundancia, aún no teniendo, puedes ser feliz. La decisión está en ti al tener esta relación con Dios, al utilizar el favor, la gracia, la misericordia y duplicarlo para ser feliz en la condición en la que estés. Eres doblemente bendecido cuando eres bienaventurado. Y entonces ahora voy a leer un poco más sobre los versículos de Lucas que les estaba mencionando. Dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y entonces ahora hace un poco de más sentido, porque imagínate, ¿cómo es que va a ser bienaventurado un pobre? ¿Te recuerdas que te decía que lo material no está vinculado a la felicidad? Y déjame reforzarlo. Cuando vamos a Mateo, en el capítulo 5 y en el versículo 3, habla de este mismo sermón de una manera más extensa, y no quiero darlo desde la versión de Mateo porque necesitaríamos mucho tiempo, pero en este particular versículo vemos cómo él explica: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando hablamos de la pobreza en este versículo, no estamos hablando de la pobreza material. Puedes tenerlo todo o no tenerlo todo y aún ser bienaventurado. Porque la pobreza de la que estamos hablando es de la pobreza espiritual. Es cuando eres capaz de tener todo lo material y aún así reconocer que no te pertenece, reconocer que no lo obtuviste por tus propias fuerzas, reconocer que le pertenece a Dios y que con eso material o sin eso material, tu relación con Dios va a permitir que seas feliz, bienaventurado, bendecido, doblemente bendecido. ¿Se entiende? Entonces, esta primera parte justamente habla de un tipo de pobreza que algunos interpretan como escasez, como no tener bienes, como que si tenerlos fuera un pecado. Y más bien se trata de tenerlos y no depender de ellos. Que teniéndolos no implique que tu relación con Dios no es lo más importante. Y solo lo vas a entender cuando teniéndolos y tu relación es tan sólida con Dios, que aunque te los quitaran, mantendrías esa relación con Él. Y solo lo sabes porque, contrario a perderlos, Él simplemente añade bendición a tu vida. Te hace doblemente bendecido. Por eso es más importante esa relación con Dios. Quiero traer a tu mente sobre este tema que hay muchos artistas, que hay gente reconocida que se ha quitado la vida, aún siendo millonarias, aparentemente teniéndolo todo, habiendo incluso siendo artistas tenido la alabanza de todo un pueblo, gente que los adoraba, que los perseguía, teniendo todo el recurso económico para estar cómodos, y se quitaron la vida. Tú conoces, estoy seguro, a más de uno. Y la razón es porque ellos mismos nunca encontraron la bienaventuranza en la vida material y decidieron quitarse la vida. Entonces es súper valioso que comprendas esto. Leamos ahora el versículo 21. Dice: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados.
Lo amplía un poco más en Mateo, pero se los voy a resumir. Básicamente dice, bienaventurados los que tenéis hambre de justicia. Está hablando de la justicia de Dios. La justicia de Dios que está relacionada al amor. Bienaventurados los que están ansiosos de que las cosas de Dios sucedan y que tú como persona estás añadiendo para que la voluntad de Dios sea hecha. Dice, porque cuando tienes esa hambre de justicia, dice que seráis saciado. Porque tienes el hambre de justicia incluso para otros, para que la misericordia de Dios alcance a otras personas. Y esa misericordia que hay en tu corazón va a traer saciedad a tu vida. Aquellas cosas que para ti han sido motivo de injusticia, Dios las va a corregir y va a venir la justicia a tu vida. Y me recuerdo claramente cuando hablo de esto al respecto de aquello que siembras es lo que cosechas. Es lo mismo en esta enseñanza, porque tú estás anhelando la justicia, tienes hambre de la justicia de Dios y por lo tanto te preocupas por ella, la cumples, la ejecutas y entonces el fruto viene a ti. Vas a ser saciado, dice su palabra. Amén. Vamos a continuar leyendo. Dice, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Fíjate qué interesante. También habla de llorar. ¿Cómo es posible que por llorar vas a reír? Sí, porque hay gente que está pasando situaciones muy difíciles. Hay cristianos y no cristianos que están llorando por situaciones que les afectan en la vida y que tienen incluso que ver con aquella justicia de la que recién les estoy hablando. Pero dice, bienaventurados si estás pasando este momento de lloro. ¿Cuántos se van a alegrar? ¿Cómo es que la alegría y el gozo tiene que ver con el lloro? Y sí, tiene que ver, porque dice que cuando llores, la bienaventuranza va a venir a tu vida. Porque cuando lloras, clamas. Cuando lloras, pides al Señor. Cuando lloras, Él te ve y dice que Él te va a traer gozo. Ahí es donde está la bienaventuranza. Amén. Vamos a continuar leyendo. En el versículo 22 dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Imagínate, te está diciendo que también vas a ser feliz cuando alguien te trate mal, te ofenda, te insulte a causa de Jesús, a causa de creerle a Jesús, a causa de seguir a Jesús, a causa de poner en práctica como un discípulo lo que Él te ha enseñado, lo que cada miércoles, lo que cada palabra que recibes se siembra en tu corazón y tú la pones en práctica. ¿Y cuándo lo pones en práctica? Te van a insultar, tal vez te van a ofender, tal vez familia se va a alejar, tal vez personas te van a juzgar. Pero dice bienaventurado cuando eso te pase. Bienaventurado cuando eso te pase. Imagínate, cualquiera podría pensar, ¿y yo para qué quiero que la gente pelee conmigo? Pero tú, ¿quieres una relación con la gente o prefieres una relación con Dios? Yo sé por qué quiero una relación con Dios y te la voy a compartir ahora mismo. Vamos a continuar leyendo. Dice en el versículo 23, gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así hacían sus padres con los profetas. Hay un galardón grande en los cielos. Incluso nuestros padres, dice, es decir, nuestros antepasados, hacían lo mismo al honrar a los profetas, incluso antes que Jesús viniera. Porque estas personas demostraban que traían la sabiduría de Dios, daban la palabra de Dios y tenían muestra de la verdad que Dios ponía en sus corazones. Y nuestros antepasados los honraban. ¿Cuánto más nosotros, que ya conocemos al Hijo de Dios, que ha venido para mostrarse con nosotros? Nosotros tenemos la evidencia del amor de Dios sobre nuestras vidas. Tenemos la evidencia de aquel Hijo que fue crucificado en aquella cruz para salvarnos. Entonces, ¿quiero la bienaventuranza? Sí.
ese galardón es casi un título de propiedad en la vida eterna. Es un pedacito del cielo allá en la eternidad, en esa vida a la cual vamos. Amén. Así que, hermanos, quiero hacer un breve resumen. Básicamente, recuerden que una bienaventuranza es estar 2 veces bendecido, porque tú tienes su inmerecido amor, su misericordia, su favor y su gracia, pero además tendrías que tener estos síntomas. Número 1, pobre en el espíritu. Número 2, tienes que tener hambre de justicia. Número 3, probablemente vas a llorar. Probablemente vas a llorar y lo vas a ver. Y número 4, te van a aborrecer, te van a apartar, te van a despreciar algunas personas, pero es por causa del Hijo del Hombre. Y eso, hermano, también es un síntoma. Así que estos serían los 4 síntomas que te van a hacer doblemente bendecido, te van a hacer bienaventurado. Amén. Así que, hermanos, gracias por darme esta oportunidad de compartir con ustedes. Quiero dejarlos esta noche con estas pequeñas palabras que puse acá al final en mis notas. Que nada te detenga de hacer lo correcto las 24 horas, porque es el título de propiedad de tu terreno en la eternidad. No lo olvides. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Padre, te doy gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Te doy gracias porque pusiste esto en mi corazón para compartirlo con mis hermanos. Padre, oro por cada familia que está representada atrás de cada una de estas pantallas, Señor, para que puedan recibir tu doble bendición, Padre Santo, para que la bienaventuranza venga a sus vidas, Padre, porque a pesar de que enfrentan cosas que en lo humano parecen ilógicas, Padre, sabemos que espiritualmente esas cosas son esos síntomas, Padre Santo, de que estamos haciendo las cosas correctamente. Padre, sabemos que tu favor y tu gracia y tu bendición es doble sobre nuestras vidas, y hoy declaro bendición sobre cada una de esas casas y declaro de tu bienaventuranza sobre cada uno de los que reciban hoy esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Oro por paz, oro por salud, oro por tu gran amor y tu favor y tu misericordia, que son nuestras mayores riquezas, Padre Santo. Te amamos, Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengan una excelente noche y gracias por compartir con nosotros. Gracias por compartir con nosotros a través del canal de El Grupo. Si te gustaría recibir el mejor regalo, que es la eternidad con Dios, es tan sencillo como hacerlo a través de una oración. Si fuera así, por favor ponte en contacto a través de nuestras 2 redes sociales de Facebook o de Instagram, y va a ser para nosotros un gusto apoyarte. Suscríbete y no olvides activar las notificaciones para que todas las semanas puedas recibir una palabra de parte de Dios y ser de bendición para tu vida. Si te gustaría hacer alguna petición de forma anónima, puedes escribirnos a nuestro sitio web. Todos los links y los enlaces de nuestras páginas van a estar enlistados en la descripción de este video, y para nosotros va a ser un gusto enorme compartir con ustedes todas las semanas. Nos vemos el próximo miércoles.